Buen día. Vamos a esta sesión de materiales peligrosos, segunda parte. Y lo primero que vamos a conseguir es la norma CONIN 2670, materiales peligrosos, que es tan solo la guía de respuesta a emergencias con materiales peligrosos, que tiene 408 páginas divididas en tres secciones amarillas, que son la lista de sustancias en orden numérico, o sea, tiene un número que es asignado por la ONU, el número de la guía de emergencia y el nombre para identificar la sustancia involucrada en el accidente. Aquí tenemos un ejemplo, ONU 1090, guía 127, acetona. Las páginas azules listan las sustancias en orden alfabético según su nombre, con el propósito de identificar la guía de emergencia, identificado por el nombre del producto, el número de la guía y el número de la ONU. Vemos aquí ácido sulfúrico, la guía 137 y el número de la ONU 1830. Las páginas anaranjadas son las más importantes de esta guía, pues son las que especifican cuáles son las acciones de seguridad que deben tomarse en cuenta para cada una y normalmente tienen 2 páginas. Da las recomendaciones de protección para el operario, para el público que esté en el entorno. La página de información da la seguridad para el interventor y la página posterior, la guía de respuesta a la emergencia. Aquí tengo, por ejemplo, la guía 124, gases tóxicos, corrosivos, oxidantes. Cada guía está dividida en 3 secciones. A los riesgos potenciales en términos de incendio, explosión y efectos en la salud luego de la exposición. Medidas para la seguridad pública basadas en el material involucrado, o sea, el tipo de material. Y tercero, cuáles son las acciones de respuesta de los equipos que van a atender la emergencia en cuanto al primer auxilio, recomendaciones para incendio, derrame y exposición de sustancias químicas. Entonces, ante un material peligroso, lo primero que tenemos que buscar la guía de respuesta a emergencia para saber, primero que nada, cuál es el material que estamos encontrando, cuál es el número de identificación de 4 dígitos que debe aparecer en el documento o en el envase donde se está siendo transportado, cuál es el nombre del material de algún documento de embarque o la placa o en el envase del contenedor. Buscamos el número de 3 dígitos correspondiente al material en la guía, en cualquiera de las secciones que tenga la guía, el número de identificación, la página de borde amarillo en el libro de guía, o el nombre del material, la página de borde azul que tenga el libro guía. Si el número está suplementado por una letra P, indica que el material puede sufrir polimerización violenta si se somete a calor o a contaminación. Si la entrada del índice está sombreada, tanto en páginas amarillas como en azules, es un material con riesgo de inhalación tóxica o es un material que reacciona peligrosamente con el agua, produce gases tóxicos al contacto con el agua. Entonces son recomendaciones de seguridad que debemos tomar en cuenta cuando se está manipulando el producto. El número de identificación o el nombre del material en la tabla de aislamiento inicial dicta la cantidad o la distancia que debe tener los equipos de atención de emergencia como medida de protección. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, que tengo el número de la ONU, es la 3280, el material el líquido tóxico, corrosivo, inorgánico. La distancia a la cual debemos estar es de 95 metros. Durante el día, a medida que vamos implementando los círculos de seguridad, tenemos 600 metros o 0,6 kilómetros y durante la noche 1,8 kilómetros. Eso si hay un derrame pequeño. En caso de que sea un derrame grande, lo mínimo de aislamiento de las personas es de 400 metros. Tenemos 2,6 kilómetros de radio de acción para protegernos y de 5 kilómetros durante la noche. Y cada producto tiene una distancia referenciales distinta. La guía de respuesta es un documento que tiene 4 secciones, el índice y 3 espacios identificados por color. La distancia, el color verde, solamente nos indica la distancia iniciales para atender el derrame y que me está diciendo si un derrame pequeño involucra hasta 200 litros, si un derrame grande, aquel que es más de 200 litros o que tiene grandes derrames con muchos envases pequeños. Y si es de día,
día es cualquier momento entre la salida del sol y el atardecer o cuando el sol se oculta. Y de noche cualquier momento entre el atardecer y la salida del sol, cuando el sol se oculta hasta que el sol sale de nuevo. La atención, son definiciones que estamos trabajando, es la respuesta ante un accidente de materiales peligrosos y debe ser proporcional y adecuada al tipo de incidente y al tipo de material que se está derramando, por supuesto. En función del tipo de material, es adecuado evaluar primero cuál es la dimensión del derrame, la distancia del derrame y qué tipo de material se está derramando para movilizar los recursos, materiales, equipo personal de forma adecuada a la magnitud. Todo producto, todo derrame implica que debe haber alguien que debe moverse a. Hay una contingencia inicial que la hace de repente, si es un vehículo, el conductor del vehículo que intenta señalizar y reportar el accidente. La empresa transportista que recibe la información del conductor se comunica con los centros de control que ya previamente han sido identificados y alerta sobre el derrame o sobre la situación y en qué condiciones está, a qué distancia está, a qué hora ocurrió el evento, de manera que se tomen las acciones de prevención, preparación y mitigación adecuadas. La norma especifica la distancia de seguridad del derrame en cuanto a una distancia inicial para que las personas no entren a este espacio mientras las autoridades normales que van a atender la emergencia lleguen al sitio. Dependiendo del tipo de sustancia, habrán algunos efectos secundarios y primarios que deben de estar del conocimiento del conductor del vehículo. Aclaro esta situación. Normalmente cuando estamos en YouTube y buscamos maniobras de atención de un derrame, conseguimos videos de un tobo o de un cuñete y vemos cómo las personas se pone el equipo de protección personal, respiratorio, el abrague y el casco y sacan de repente un saco de arena, hace un círculo de protección para que el derrame no vaya más allá. Pero estamos viendo que es tan solo un cuñete o un tambor lo que se está derramando. Eso en realidad sí es un derrame, es una sustancia peligrosa, sí es verdad, que genera gases o vapores y que puede contaminar, pero es un espacio controlado. En cambio, un vehículo que va por la vía, que lleva 50.000 litros o 2 toneladas de un producto, que puede ser líquido, sólido o gas, la situación es distinta, porque involucra un mayor volumen de gases, vapores tóxicos o líquidos tóxicos que van a hacer contacto con el suelo, con la vegetación, con el aire y que va a generar vapores que pueden afectar dinámicamente a las personas con las cuales entre en contacto. Allí es donde se genera la situación de derrame. Un derrame que tiene que ser atacado por personal especializado, en este caso bomberos de productos peligrosos, que son los que tienen el equipamiento, el adiestramiento y el entrenamiento adecuado para atacar este tipo de situación. Y todo va a depender de dónde viene el viento. O sea, normalmente el viento tiene que pegarle a la gente por la espalda, porque es la forma de proteger de que los vapores o los gases no me están llegando al equipo de atención primaria. Normalmente se generan 3 círculos. Un círculo que se llama el área caliente, que es donde está el derrame contenido. En este caso, la distancia según la norma son 66 metros. Cuando el equipo de atención de la emergencia llega, va a establecer 2 círculos más. Un círculo donde el equipo que va a atender la emergencia hace los preparativos de entrada y de salida. Y un tercer círculo donde va a estar el puesto de comando, que es el que va a dirigir las acciones del equipo que va a atender la emergencia. Por seguridad se establecen 2 áreas, 2 puntos de entrada físicos, donde están contenidas una especie de 2 o 3 áreas de lavado, o sea, donde la persona entra y se baña, le quitan el resto de sustancia que tenga el producto químico para que pueda acceder a la zona tibia. Y para poder ir a la zona fría tiene que volver a pasar por un área de descontaminación.
El comando es el que ejerce, el que dicta las normas, procedimientos y el que contacta a los entes externos, llámese policía, Fuerzas Armadas si es necesario, al alcalde, al gobernador, para que alerten a la población que está en la dirección del viento, que pueden ser afectados por la exposición de gases o vapores o polvos que estén en suspensión y que de una u otra manera pudiesen afectar. O sea que además de actuar en este sitio, deberían haber personal de policía o de protección civil haciendo o dirigiendo una evacuación del área que probablemente puede estar afectada por la generación de vapores o polvos o sustancias volátiles que pueden estar en contacto con la población y afectar y ocasionar un daño mayor. Esto se pegó, vamos a ver qué pasa aquí. Ok. Adicionalmente, el área de protección, las normas específicas en cada página del libro, en este caso la página 337, indica cuáles son las acciones de protección iniciales que debemos tomar. O sea, vamos a la guía 112 para cualquier material explosivo, excepto los clasificados como 1.4, y en cual se hace referencia también a la norma. Si el número no está identificado en la norma o en la referencia anterior, hay que buscar los carteles o la guía de 3 dígitos que debería tener el conductor en la cabina del vehículo. En este caso tenemos la página amarilla, hay un número de la Organización de las Naciones Unidas, está el número referencial del producto, el nombre del producto y abajo están las instrucciones de qué es lo que se debe hacer para contener este producto como tal. La Organización de las Naciones Unidas ha asignado un código de 4 dígitos para identificar los materiales peligrosos y adicionalmente ellos lo han subdividido en 9 tipos de grupos. Por ejemplo, la clase 1 son los explosivos y tienen una subclase, explosivos con riesgo de explosión en masa o con riesgo de proyección o con riesgo predominante de incendio. La clase 1.4 serían explosivos con un significativo tipo de explosión. La 1.5 explosivos muy sensibles, agentes que se utilizan para generar explosiones. Y el 1.6 son materiales detonantes, extremadamente insensibles. La clase 3 son líquidos inflamables, la clase 4 sólidos inflamables y también tiene una subdivisión. La clase 5 oxidantes y peróxidos orgánicos. La clase 6 materiales tóxicos y sustancias infecciosas. La clase 7 materiales radioactivos y la clase 8 materiales corrosivos. La clase 9 materiales peligrosos misceláneos. Ahí están representadas las 8 clases de materiales. La norma CONIN 3059 simplemente lo que nos define es la guía de información del producto. Es una hoja de seguridad que se llama de cada producto, donde vemos los iconos de los tipos de correspondiente al producto típico, las precauciones de manejo y uso, los procedimientos para la acción de emergencia y la identificación de la empresa que lo está generando. En cuanto a la calificación del personal que va a trabajar en la atención, es un personal que ha recibido una capacitación profesional en función de los diferentes tipos de productos químicos que existen en el mercado para poder atender de una manera correcta, efectiva y eficiente el derrame. Esta norma también especifica cuáles son los requisitos mínimos para intentar minimizar los accidentes y lesiones en cada manejo de productos químicos o materiales peligrosos como tal. El tener el conocimiento pleno de los efectos y consecuencias en el transporte, manipulación y uso de material peligroso intenta también de una manera indirecta reducir la posibilidad de muertes, enfermedades y al mismo tiempo hacer del conocimiento el cómo actuar en el caso de una respuesta de emergencia. Por supuesto, cada persona que interviene
en un proceso de atención de la emergencia debe estar debidamente capacitado y certificado en función del producto químico que va a operar. O sea, no todos pueden tener H2S, no todos pueden tener un producto químico determinado como cual, sino que tiene que conocer cómo manejar, cómo atacar y cómo resolver los problemas de ese tipo de producto químico específico. Eso implica que la unidad de materiales peligrosos que está en Maracaibo conoce cuáles son los diferentes tipos de productos químicos que circulan en la ciudad de Maracaibo. Porque las empresas que producen o generan productos peligrosos tienen el deber de notificarles a bomberos cuáles son los productos que se generan, cuáles son las vías de circulación de esos productos para que el equipo de bomberil pueda elaborar los planes de acción correctos y definidos para atender cada tipo de emergencia, para saber cuál es el tipo de preparación académica que deben tener los bomberos o el personal que atiende los materiales peligrosos, para que sepan exactamente cómo hacerlo. Ello también implica la aplicación de ejercicios periódicos de cómo atender las emergencias por materiales peligrosos en conjunción con la empresa que genera el producto. La norma 3402 lo que hace es dictar cuáles son las clases de respuestas que se van a dictar. Están ya prescritas y lo que necesitamos es ahora tener el conocimiento de qué, cómo, cuándo, dónde y con qué vamos a atender la emergencia como tal. Eso implica que la gente tiene que periódicamente estar al tanto de cuáles son los productos químicos que se generan y se transportan en los espacios geográficos y establecer contacto con las empresas que lo hacen de manera que nos informen cuál es la periodicidad, cuáles son las rutas, cuáles son los medios de transporte, quiénes son las personas que nos transporten. E incluso el conductor de los vehículos debe tener formación en el manejo de sustancias peligrosas porque es la primera persona que va a estar allí. O sea, si el vehículo se derrapa y se voltea y el conductor queda vivo, él es el que tiene que reportar qué es lo que está llevando. Además de que en el vehículo tiene que haber la lista de embarque del producto con las especificaciones del producto que se está transportando. Los controles van el primer control que se llega es eliminar el producto en su totalidad. Para ello hay algunos procedimientos y formas que constituye o buscar un producto que sea sustituto que me permita generar controles para impedir o minimizar efectos y consecuencias. La tercera acción sería en los controles de ingeniería. Mejor los procesos de fabricación, mejor los procesos de transporte, mejor los procesos de carga y descarga, mejor los procesos de uso dentro de una organización. El cuarto sería el control administrativo, que me permita validar y certificar que el producto que se está transportando existe, está registrado, validado y que están definidas ya cuáles son las acciones directas e indirectas para su control en caso de un derrame. Y por último, los equipos de protección adecuados y necesarios que debe tener el operador que va a atender la emergencia. Cada producto químico tiene un efecto distinto en el traje de protección del bombero. Y el bombero tiene que conocer que si el equipo que está usando ahorita es adecuado para poder atender esa emergencia, o si no, su vida está en riesgo. Por final, ¿quieres llegar lejos? Antes de partir, ¿qué quieres llevar? ¿A dónde quieres llegar? ¿Con quién quieres ir y cuándo estimas llegar? ¿Para qué tanto esfuerzo? Buen día.